Hola, buenos días. Bueno, pues tal y como dijimos ayer, pues vamos a continuar justo donde lo dejamos, ¿vale? Que ayer se nos echó un poquito el tiempo encima. Bueno, vamos a hacer un poco un repaso de lo que vimos ayer, ¿vale? Dijimos que, bueno, pues una vez que tenemos claros todos los tipos de fuerzas que nos podemos encontrar en cualquier sistema físico, ¿no? Recordamos, pues el peso que va a estar siempre, porque siempre vamos a trabajar con cuerpos con masa. Recordad que los aproximamos a una partícula puntual, ¿vale? Aproximamos los cuerpos con masa a una partícula puntual, ¿de acuerdo? Entonces, por el hecho de tener masa, pues va a tener peso. Si el cuerpo está apoyado sobre una superficie, si desliza sobre una superficie, si está situado sobre una superficie, va a haber una fuerza normal. También existe la fuerza de rozamiento, que normalmente vamos a tener en cuenta siempre el rozamiento dinámico o cinético, ¿vale? Porque los cuerpos van a estar normalmente en movimiento. Pero ojo que se puede tener también en cuenta sin ningún problema el rozamiento estático, ¿vale? Se puede tener también en cuenta el rozamiento estático sin ningún problema. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Bueno, la fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de rozamiento por la normal. Y dependiendo de cuál sea, pues puede ser el coeficiente de rozamiento estático o el coeficiente de rozamiento cinético, el que nos toque, ¿vale? Bueno, tendríamos también, si tenemos muelles, pues hablamos de fuerzas elásticas. Si tenemos cuerpos sumergidos en un fluido, pues hablamos de empuje. O si tenemos cuerdas, pues hablamos de una tensión, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, en todos los casos, lo que hay que hacer es, una vez que tenemos planteadas las fuerzas, es colocar los ejes y luego aplicamos la segunda ley de Newton, ¿vale? Esa es la secuencia. Es decir, dibujamos, la secuencia es, lo primero que hacemos, que es, dibujamos diagrama de fuerzas. Lo primero es el diagrama de fuerzas, ¿vale? Lo segundo, los ejes. Colocamos los ejes de coordenadas. ¿Cómo? Siempre, siempre, siempre en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. En la dirección del movimiento y en una perpendicular a esa dirección del movimiento, ¿vale? ¿Vale? Y el sentido del movimiento va a ser el sentido positivo. El sentido del movimiento va a ser el sentido positivo. Y luego, una vez que tenemos colocados los ejes, identificados los sentidos de las fuerzas, pues aplicamos la segunda ley de Newton, ¿vale? ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Pues que la suma de todas las fuerzas es masa por aceleración. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia de trabajo que nosotros vamos a seguir siempre. Hacemos el dibujín, dibujamos todo y una vez que lo tenemos resuelto, el dibujo, colocamos los ejes, siempre, recordad, ¿vale? En la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella, y luego pues aplicamos la segunda ley de Newton, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a borrar esto para que no se nos emborrone el problema, ahora que ya lo hemos recordado todo. Y bueno, recordamos el ejemplo que habíamos propuesto, ¿vale? Habíamos propuesto un plano inclinado y una masa que desliza por el plano inclinado. Entonces, claro, esta masa que desliza por el plano inclinado, pues nos encontramos que en ella tenemos un peso que va siempre hacia abajo, ¿vale? La fuerza normal perpendicular a la superficie, es la reacción de la superficie al peso, y una fuerza de rozamiento en sentido opuesto al movimiento. Recordad que el rozamiento siempre se opone al movimiento, en la zona de contacto entre el plano sobre el que desliza y la base, la superficie de nuestro cuerpo, de nuestra caja en este caso, de nuestro bloque, ¿vale? Está deslizando hacia abajo por un plano con un grado de inclinación alfa, un ángulo de inclinación alfa, ¿vale? Y con un coeficiente de rozamiento mu sub c, es decir, la superficie del plano tiene un coeficiente de rozamiento con la base de nuestro bloque mu sub c, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, hemos colocado los ejes, como siempre, en la dirección del movimiento, dando sentido positivo al sentido de movimiento y en una perpendicular a ella, ¿vale? Entonces, claro, al colocar estos ejes nos damos cuenta de que la fuerza peso nos queda fuera de los ejes,
¿vale? Nos queda fuera de los ejes la fuerza-peso. Entonces, claro, no me sirve. Yo tengo que tener siempre todos los vectores fuerza de tal manera que queden alineados con los ejes, ¿vale? Queden situados en la misma dirección de los ejes, para así yo poder hacer, pues eso, pues las correspondientes operaciones matemáticas con la segunda ley de Newton sobre cada uno de los ejes, es decir, sobre el eje X y sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Yo no puedo tener fuerzas fuera de los ejes, fuera de las direcciones de los ejes. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Descomponer el vector, ¿vale? Lo que hago es, en este caso tengo la fuerza de rozamiento, sí, en sentido negativo del eje Y, tengo la fuerza normal en sentido positivo, en sentido negativo del eje X, tengo la fuerza normal en sentido positivo del eje Y, y tengo el peso que no me coincide con ninguna. Entonces el peso lo tengo que descomponer, ¿vale? Hacemos la regla del paralelo, es decir, dos vectores perpendiculares cuya mediatriz, digamos, de alguna manera, es decir, que compuestos entre sí, ¿vale? O cumpliendo la regla del paralelogramo, me den el vector que estamos descomponiendo, ¿vale? Bueno, pues en este caso descomponemos el peso en su componente X y en su componente Y, ¿vale? Todo esto lo habéis hecho el año pasado, ¿eh? Es decir, simplemente estamos recordando. Bueno, está bien recordarlo porque esto a veces nos cuesta un poquito. ¿Vale? ¿Correcto? Entonces ahora sí ya tengo todas las fuerzas de acuerdo a los ejes de coordenadas que hemos colocado en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. ¿Vale? Vale, pues ahora aplico la segunda ley de Newton sobre cada uno de los dos ejes. En el eje X, pues la suma de todas las fuerzas en el eje X, masa por aceleración. Vale, el peso en X va en sentido de movimiento, por lo tanto sentido positivo, y la fuerza de rozamiento sentido negativo. ¿Vale? Sumo positivo más menos fuerza de rozamiento, ¿no? Y esto es la masa por la aceleración en el eje X. Y en el eje Y, claro, en el eje Y hay un sistema en equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y, ni sube ni baja. ¿Vale? Va, con respecto al eje Y, va siempre en la zona del origen, con lo cual no hay aceleración en el eje Y. Toda la aceleración que sufre el cuerpo es en el eje X. ¿Vale? No hay aceleración en el eje Y. Entonces, como la aceleración en el eje Y vale 0, ¿vale? Pues todo este término vale 0. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en Y vale 0. ¿Qué fuerzas en Y tengo? Pues tengo la normal en sentido positivo y el peso en Y en sentido negativo. ¿Vale? Pues como eso es igual a 0, pues esto está restando. Para que esta igualdad se cumpla, se tiene que cumplir que esto y esto sean iguales. O pasáis esto para ir sumando, que es la misma cosa, ¿no? ¿Vale? Y ya tenemos las dos ecuaciones que nos describen perfectamente el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nos describen perfectamente todo el diagrama de fuerzas que tenemos en nuestro sistema. ¿Vale? Bien, muy bien. Vale, pues entonces, a ver, vamos a ver si ahora estudiamos las componentes por separado, que esto es donde nos quedamos ayer, ¿no? Realmente. Daos cuenta, mirad, si yo cojo este segmento P sub X, ¿vale? Ese trozo de vector P sub X. A ver. Y yo lo pongo aquí, ¿vale? Bueno, no he puesto la punta, pero es igual. Daos cuenta de que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Esta parte del triángulo sería el P sub X, os dais cuenta, ¿no? Voy a sacar ese triángulo del dibujo, ¿vale? Voy a sacar este triángulo del dibujo. Voy a colocar esto otra vez en su sitio. Ahí, perfecto. Vale. Entonces vamos a sacar ese triángulo del dibujo. Mirad, si yo saco ese triángulo del dibujo, el triángulo S es una cosa así, más o menos. Así. Aquí. Este. Así. Bueno, y el peso. A ver, espera un momentito. Que quiero hacerlo bien. Ahí. Y el peso que vendría en la vertical. ¿Vale? ¿Vale? Mirad, daos cuenta de que este ángulo tiene 90 grados. ¿Veis? Ese ángulo tiene 90 grados. Es decir, este ángulo de aquí
tiene 90 grados. ¿Vale? Y claro, en ese triángulo, esto sería P sub I. A ver, que lo ponemos todo en amarillo como allí. Esto sería P sub I, esto sería P sub X según lo hemos pasado, y esto es el peso. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Bueno, pues mirad, este ángulo de aquí, este ángulo, es el mismo ángulo que el del plano inclinado. Es decir, ese ángulo es el ángulo alfa. ¿Vale? Y se ve perfectamente por la complementariedad de los triángulos. Sabéis que todos los triángulos tienen que sumar 180 grados. ¿Vale? Entonces, si vemos la complementariedad de los triángulos, no nos queda otra que ese triángulo sea el triángulo alfa. Ahora no me voy a parar a explicar eso, ¿vale? Pero bueno, os lo creéis. Si tenéis curiosidad, es que os rompáis un poquito la cabeza viendo los ángulos que van siendo. Este también es de 90 grados, ¿vale? Este también es el ángulo alfa y este es el complementario alfa. Vale, bueno, pues si vais viendo esas cosas, os sale perfectamente, ¿no? Es decir, este triángulo, en realidad, es el mismo triángulo del plano inclinado. ¿Vale? En el plano inclinado tenemos aquí 90 grados, este es el ángulo alfa y este es su complementario. Pues este, aquí 90 grados, este es el ángulo alfa y este es el complementario. ¿Vale? Este triángulo que hemos hecho aquí es el mismo triángulo del plano inclinado. ¿Vale? ¿Os dais cuenta, no? Bueno, muy bien, vale. El vector P, si os dais cuenta aquí, yo ahora si cojo y giro todo esto, así de esta manera, no me ha quedado muy de 90 grados. Yo pensaba que me iba a quedar más de 90. A ver, lo vuelvo a dibujar mejor. Pensaba que me iba a quedar un poquito más de 90 grados. Bueno. Sí. Vale. Lo único que he hecho es girar el triángulo, lo habéis visto, ¿no? ¿Vale? Es decir, mirad, lo vuelvo a hacer para que nadie se nos pierda, lo vuelvo a hacer entero. Vale, vuelvo a dibujar el triángulo. Tenemos P sub I, tenemos el peso así, ¿vale? Este es el vector peso. Además, mirad, lo voy a hacer incluso en los mismos colores en lo que lo tenemos ahí. Este es el vector peso. Esta es la componente en I. Es que quiero que me quede como de 90 grados y no sé. Ahí más o menos quedará de 90 grados, ¿no? Así más o menos. Bueno, a ver si al girarlo nos coincide. Vale, lo que os decía, esto tiene 90 grados, ¿vale? Esto es P sub I y esto es P sub X y esto es el peso. Vale, pues si yo ahora giro este triángulo, así, ¿vale? Bueno, más o menos es de 90 grados, lo vemos, ¿no? Es lo que os decía, este ángulo es el mismo que el del plano inclinado. ¿Vale? Y entonces tenemos la hipotenusa de un triángulo, el cateto opuesto y el cateto contiguo. Por lo tanto, yo puedo utilizar la trigonometría, las definiciones de seno y coseno para ver cuánto vale cada una de las dos componentes. ¿Vale? El seno de alfa. ¿Cuánto vale el seno de un ángulo? El cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Cuál es aquí el cateto opuesto? P sub X. ¿Y cuál es la hipotenusa? El P. ¿Vale? Por lo tanto, P sub X es igual a P por el seno de alfa. Y ya tengo el valor
de la componente en X de la masa del plano, ¿no? De la fuerza peso, vamos. De la fuerza peso, no de la masa, de la fuerza peso. Y coseno de alfa, recordad, es cateto contiguo partido por la hipotenusa. El seno es cateto opuesto, el coseno cateto contiguo. El coseno empieza por C igual que contiguo, así nunca nos equivocamos. Entonces, ¿cuál es el cateto contiguo al ángulo alfa? Pues el cateto contiguo al ángulo alfa es P sub i. Y la hipotenusa es P. Por lo tanto, P sub i es igual a P coseno de alfa. ¿Lo vemos? ¿Vale? ¿Lo entendemos? Es decir, es pura trigonometría. Esto es que lo mastiquéis con un poquito de calma, ¿eh? ¿Vale? Esto es simplemente que lo mastiquéis con un poquito de calma. Estoy viendo aquí esta línea. La he movido. Vale. Esto es que lo mastiquéis con un poquito de calma, ¿vale? P sub x, ¿qué es? Mirad. Es que se ve muy rápido, ¿vale? P sub, si decimos que este ángulo alfa es el mismo que el del plano, pues P sub x, que es este, ¿no? Entonces es el cateto opuesto, pues es el seno. P sub x es igual a P por el seno. Y P sub i, que es el cateto contiguo, P sub i es igual a P por el coseno. P por el contiguo. Siempre es este vector por el seno o por el coseno, dependiendo de si es el opuesto o el contiguo. No tiene más. ¿Vale? No tiene más misterio que eso. Masticad esto con un poquito de calma, ¿vale? Supongo que no tengáis ningún problema, ¿eh? O sea, yo doy por hecho que esto ya lo sabéis, los catetos opuestos y contiguos y demás. Pero bueno, a veces, por mucho explicar, no se entiende mejor. Simplemente es que coja uno y que se dé cuenta. A ver, P sub x, pues como es el opuesto, pues es P por el seno. P sub i, como es el contiguo, P por el coseno. Y ya está. No hace falta andar haciendo más elucubraciones, ¿vale? Ni tanta explicación, ni tanto giro de triángulos, ni tanta historia. ¿Vale? Bueno, pues una vez que sabemos lo que vale P sub x y P sub i, yo puedo volver a estas dos ecuaciones. ¿Vale? Y entonces desarrollar ya enteras las expresiones, ¿no? Mirad, si yo a esta, por ejemplo, le llamo la ecuación A y a esta la ecuación B, ¿vale? Vamos a escribir aquí abajo otra vez esas dos ecuaciones. P sub x menos r, la ecuación A, que es P sub x menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por la aceleración en x, y la ecuación B, que es P sub i es igual a la normal, ¿no? Entonces, mira, yo puedo escribir, sabemos que la fuerza de rozamiento, sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿no? ¿Y la normal cómo la calculo? Aquí, es decir, yo sé que la normal, viendo lo que vale P sub i, es esto. La normal es igual a P sub i, ¿no? Nos lo dice aquí. Pues por lo tanto, la normal es P por el coseno de alfa. Y aquí ya tengo lo que vale la fuerza normal. Es decir, mg coseno de alfa. Porque P es masa por gravedad. ¿Sí? Aquí ya tengo lo que vale la normal. Me llevo ese valor de la normal aquí a la fuerza de rozamiento. Y me queda que P sub x, que lo tengo aquí calculado, lo que vale, que es m por g por el seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, mu por mg por el coseno de alfa, ¿vale? Que nadie se me pierda, esto es P y esto es la normal, ¿vale? Es igual a la masa por la aceleración en x. ¿Os dais cuenta? Las m se me van, y entonces, ¿qué me queda? Sigo aquí abajo. Entonces, ¿qué me queda? Que la aceleración en el eje x es igual a g seno de alfa menos mu por g coseno de alfa, que si queréis podemos sacar incluso factor común a g. ¿Vale? La aceleración en el eje x es igual a g por el seno de alfa menos mu por el coseno de alfa.
y me da el valor de la aceleración de nuestro cuerpo en el eje X, ¿vale? Bueno, aquí lo que hemos hecho es un estudio analítico, ¿vale? O sea, es decir, no hemos puesto ningún dato, no hemos puesto nada, simplemente es, bueno, pues un estudio analítico teórico, ¿vale? De lo que sería un bloque deslizando, descendiendo por un plano inclinado, ¿no? ¿Vale? Con lo que quiero que os quedéis de todo esto es con cómo aplicamos los tres pasos: diagrama de fuerzas, colocación de los ejes. A ver, que se me descabalga todo esto. Diagrama de fuerzas, colocación de los ejes y aplicación de la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes. ¿Vale? Primer paso, diagrama de fuerzas. Segundo paso, colocamos los ejes en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. Y tercer paso, segunda ley de Newton para cada uno de los dos ejes. Y luego, simplemente, si es necesario, tengo que descomponer vectores, tal y como lo veis aquí. Recordad, el vector que es este ángulo es el mismo que el del plano, el vector que está en el cateto contiguo al ángulo es este por el coseno, y el vector que está en el cateto opuesto al ángulo, que sería este, es este por el seno. ¿Vale? Tal y como hemos puesto aquí. ¿Vale? Y luego me llevo esos resultados a las ecuaciones. ¿Vale? Para calcular la normal, pues lo hago con la ecuación B. Y una vez que tengo la normal, ya puedo calcular la fuerza de rozamiento, y entonces la ecuación A, pues el peso en X es esto, la fuerza de rozamiento es mu por la normal, que la normal ya habíamos dicho que era esto, y eso es masa por la aceleración en X, y despejamos la aceleración en X, y ya está. ¿Vale? Y ya tenemos la aceleración con la que el cuerpo desciende por el plano, y daos cuenta de que esa aceleración es directamente proporcional a la inclinación del plano. Cuanto más grande sea la inclinación del plano, mayor va a ser la aceleración, e inversamente proporcional a la fuerza de rozamiento, es decir, a mayor coeficiente de rozamiento, mayor valor tiene el término este que resta, menor aceleración. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Entonces tiene todo el sentido matemático del mundo esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Vale? A ver, yo entiendo que no es sencillo así de primeras y tal, y nos pilla a lo mejor un poquito lejos cuando lo habíamos estudiado el año pasado, pero bueno, esto es como andar en bici, es decir, lo revisáis, veis el vídeo con un poquito de calma y repasando las cosas, y lo hacéis perfectamente. Y de todas formas no os preocupéis, porque repito, en cuanto practiquemos un poquito, esto sale igual que churros, ¿vale? O sea, no os asustéis ni os preocupéis, que no va a haber ningún problema, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. A ver, vamos a la página 257 del libro y vamos a aplicar esto. Vale, vamos a la página 257 y vamos a aplicar esto a esos dos ejemplos que tenemos ahí, ¿vale? Los ejemplos resueltos 6 y 7, ¿vale? El ejemplo resuelto 6 de la página 257, y vamos a aplicar, pues eso, nuestra mecánica de trabajo, ¿no? Nos dice que un bloque de masa 1,5 kilos se encuentra sobre una superficie horizontal y con un rozamiento cinético 0,2 al empujar. Este ya lo hemos hecho, creo. Sí, este ya lo hemos hecho. A ver, el 7, vamos al 7. Este ya lo tenemos hecho. Yo me parece que lo tenemos hecho en alguna pizarra de las anteriores. Aquí está. Eso es, aquí está. Vale, ya lo tenemos hecho. No me acordaba de que lo teníamos hecho. Pues mejor. Vamos al siguiente, venga. Vamos al número 7. Es ejercicio 7 de la página 257. Vamos a aplicar todo esto y ya veréis cómo nos queda súper claro. Muy bien, vale, a ver, nos dice que tenemos desde la base de un plano inclinado, lanzamos hacia arriba un cuerpo de 2 kilos de masa con cierta velocidad. Vale, entonces, lo que nos está diciendo es esto, que nosotros tenemos un plano inclinado, ¿vale? Nosotros tenemos un plano inclinado tal que así, de esta manera, y lanzamos desde la parte de abajo y hacia arriba un cuerpo pues con una cierta velocidad, ¿vale? Así. Venga,
Vale. Nos dice que tiene... Vamos a poner el cuerpo un poquito más arriba para que así no se nos mezclen las líneas ni nada. Bueno, pues tenemos así el plano. Eso es, perfecto. Muy bien. Vale, lanzamos el cuerpo así. Nos dice que el plano tiene 40 grados de inclinación. Vale. Este ángulo vale 40 grados de inclinación. Y el cuerpo tiene de masa 2 kilos. ¿Vale? Y lo lanzamos hacia arriba. Bueno, pues el cuerpo se lanza con una cierta velocidad. Vale, pues la que sea. Nos da exactamente igual. El cuerpo se lanza con una velocidad de tal forma que, bueno, pues el cuerpo se va frenando a medida que subimos por el plano, ¿no? Vale, el cuerpo se lanza con una velocidad v, la que sea. Claro, este cuerpo nos dice que el plano tiene un coeficiente de rozamiento cinético mu 0,2, ¿vale? El coeficiente de rozamiento cinético del plano, ¿vale? Tiene un coeficiente de rozamiento cinético y nos dan el valor. Mu cinético es 0,2, ¿vale? Nos dan también como dato la G, como estamos en el planeta Tierra, pues evidentemente vale 9,8. Recordad que los coeficientes de rozamiento no tienen unidades, ¿vale? Bueno, y nos dice que calculemos la aceleración que frena el cuerpo. Vamos a ver. Evidentemente, aquí lo que tenemos es un cuerpo que lo lanzamos desde aquí hacia arriba. Y hay un rozamiento que lo frena. Entonces este cuerpo va ascendiendo, pero se va frenando. Frena, 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 hasta que llega al punto de altura máxima, y en el punto de altura máxima se detiene. Y ahí empezaría a deslizar de nuevo hacia atrás. ¿Vale? Entendemos el sistema físico, ¿no? Bueno, vale, perfecto, muy bien. Pues entonces, lo de siempre. Primer paso, los 3 pasos, ¿vale? Primer paso, diagrama de fuerzas. Segundo paso, los ejes, colocamos los ejes. Y tercer paso, segunda ley de Newton. Todas las fuerzas que intervienen igual a masa por aceleración. ¿Vale? Estos son los pasos que vamos a aplicar siempre en los problemas de dinámica, ¿vale? Siempre. Entonces, lo primero, diagrama de fuerzas. Primera fuerza, pues el peso como siempre. ¿Por qué? Porque tiene masa, entonces pesa hacia abajo. ¿Vale? El peso. Muy bien. Vale, ¿qué más fuerzas tenemos? Hombre, pues está apoyado sobre una superficie, por lo tanto, desde la superficie y perpendicular a ella, la normal, ¿no? Siempre perpendicular a la superficie. Ahora os cuento una cosa de la normal. Pero bueno, vamos a hacer el diagrama de fuerzas completo primero. Vale, y luego aparte nos dice que hay una fuerza de rozamiento. El cuerpo se está moviendo hacia arriba. La fuerza de rozamiento es en la zona de fricción y opuesta al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es aquí, pero se opone al movimiento. ¿Vale? Por lo tanto, es aquí. ¿Vale? Es ahí en la zona de fricción y en sentido contrario al movimiento. ¿Vale? Fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos todas las fuerzas colocadas. Lo entendemos, ¿no? Ya tenemos el primer paso completado. Perfecto. ¿Vale? Mirad lo que os decía con respecto a la normal. Mirad, si volvemos a lo de ayer, mirad, en el ejercicio S6 de la página 257, daos cuenta de que la normal es exactamente el peso. O sea, la normal es igual al peso. Lo tenemos aquí, ¿no? La normal es la opuesta a la fuerza que ejerce el cuerpo sobre el plano. Claro, aquí todo el peso del cuerpo va sobre el plano. En cambio, aquí la normal no es igual a todo el peso. ¿Por qué? Porque no todo el peso del cuerpo va sobre el plano. Parte del peso del cuerpo lo que hace es que deslice el plano hacia abajo. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, la normal es igual a P sub I, a solo una parte del peso del cuerpo. ¿Vale? La normal siempre es igual a la fuerza que se hace contra la superficie. En este caso, la fuerza que el cuerpo hace contra la superficie es todo su peso.
En este caso, solamente es una parte de su peso la que hace contra la superficie. La otra parte de su peso, como veis, se descompone el vector y la otra parte de su peso se emplea en deslizar por el plano. ¿Vale? Muy bien, venga, pues volvemos al ejercicio. Ya tenemos el diagrama de fuerzas hecho. A ver, colocamos los ejes. ¿Cómo colocamos los ejes? Pues lo de siempre. En la dirección del movimiento, o sea, así, y en otra perpendicular a ella, así, ¿vale? ¿En qué sentido le damos sentido positivo al sentido del movimiento? Entonces ponemos los ejes así de esta manera. ¿Vale? Así no hay problema, nunca de signos ni de nada. X e Y. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos estos tres pasos de forma rigurosa, nos sale siempre. ¿Vale? Colocamos los ejes como en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella, dándole sentido positivo al sentido del movimiento. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Y ahora, leyes de Newton. Tengo que poner las leyes de Newton en cada uno de los dos ejes. ¿Vale? Claro, ¿tengo todas las fuerzas en los dos ejes? La normal sí, me coincide con el eje Y. El rozamiento sí, me coincide con el eje X. Pero con el sentido negativo del eje X, la normal con el sentido positivo del eje Y, pero el peso no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponer el peso. Vale, pues ¿cómo descomponemos el peso? Regla del paralelogramo. Pues cogemos una componente vertical para el peso, ¿vale? Una componente horizontal para el peso. ¿Cómo de grandes? Hombre, pues que veamos que se cumple la regla del paralelogramo, ¿no? Lo que decimos. ¿Vale? Es decir, vosotros trazáis una paralela a cada uno. Es decir, si yo ahora cojo aquí y trazo una paralela a esta, pues desde aquí, y aquí una paralela a esta desde aquí, pues veis que me coincide con el vector peso, ¿no? Pues esa es la representación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ya hemos descompuesto el vector peso. Esto es P sub I porque está en el eje Y y esto es P sub X, ¿vale? Y daos cuenta de que si este ángulo tiene 40 grados, este ángulo coincide con el ángulo del plano, es también de 40 grados, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver, la P sub X coincide con el cateto opuesto, ¿vale? Daos cuenta de que si yo esto lo extrapolo aquí, lo paso de aquí a aquí, coincide con el cateto opuesto a sus 40 grados. Por lo tanto, es P por el seno. ¿Vale? Que si queréis lo podemos calcular, ¿eh? Ya directamente, es decir, P por el seno, P que es masa por gravedad. Es decir, es M por G por el seno de 40. Y si queréis ya, nos lo quitamos de encima. Y así andamos con senos y cosenos trabajando con ellos, ¿vale? Entonces, P sub X es igual, sustituyo datos. ¿Cuánto vale la masa del cuerpo? 2 kilos. ¿Cuánto vale G? 9,8 por el seno de 40. Vale, y calculamos P sub X. Pues P sub X vale 2 por 9,8 por el seno de 40. 12,598, 12,60. 12,60 newton. Esto es el valor de P sub X. Y P sub I es 3/4 de lo mismo, pero con el coseno. P sub I es igual, daos cuenta, es el cateto contiguo, por lo tanto es P por el coseno. P por el coseno, la propia definición de coseno que es cateto contiguo partido por hipotenusa. Por lo tanto, el cateto contiguo es hipotenusa por el coseno, ¿vale? Lo que hicimos antes, P por el coseno de 40, es decir, M por G por el coseno de 40. P sub I, sustituyo datos. 2 por 9,8, que es lo que vale G, la masa 2 kilos, G 9,8 por coseno de 40. Bueno, pues esto me da un valor de P sub I igual a 2 por 9,8 por el coseno de 40. Vale, pues esto da 15,01 newton. ¿Vale? Y ya tengo los valores numéricos de P sub X y de P sub Y, así ya me olvido de senos y de cosenos. Si queréis hacerlo así, no hay ningún problema. ¿Vale?
Entonces, ya hemos hecho el primer paso, ya hemos colocado las fuerzas. Segundo paso, ya hemos colocado los ejes, hemos descompuesto los vectores y calculado las componentes P sub x y P sub y del peso. Y ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para cada uno de los dos ejes. Vamos al tercer paso. Vale, entonces, en el eje X. Vale, en el eje X, ¿qué tenemos? En el eje X tenemos que P sub X y fuerza de rozamiento van los dos en sentido negativo del eje X. ¿Vale? Entonces hay que sumar todas las fuerzas en el eje X, pero claro, las dos van en sentido negativo, ¿eh? Eso que nos quede muy clarito. Entonces, la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X. Daos cuenta de que nos dice la aceleración que frena al cuerpo. Esto es lo que nos pide el ejercicio. Porque es la aceleración en el eje X, es la aceleración que nos frena al cuerpo. Ahí, ¿vale? Vale, decíamos, ¿qué fuerzas tenemos? Pues el peso en X y la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Es decir, como son las dos en sentido negativo, menos P sub X menos fuerza de rozamiento es igual a masa por la aceleración en X. ¿Vale? Y aquí ya tengo la ecuación en el eje X. ¿Vale? Vale, vamos ahora al eje Y. Vamos ahora al eje Y. Y ya terminamos con el tercer paso. Y una vez que planteamos el tercer paso, ya solo echar cuentas. En el eje Y, según la ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que hay sobre el eje Y es la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Qué ocurre? Que yo en el eje Y estoy en equilibrio porque ni subo ni bajo por el eje Y, ¿no? ¿Os dais cuenta? En el eje Y ni subimos ni bajamos por él. Estamos en equilibrio, va plano, va paralelo al plano, ¿no? Deslizando. Entonces, no hay movimiento en el eje Y. ¿Os dais cuenta? No hay movimiento relativo en el eje Y. Por eso, tal y como yo he colocado los ejes, es tan conveniente. Porque si yo coloco los ejes así, paralelo al suelo, va ascendiendo también por el eje Y. Me complica los cálculos muchísimo. Así es perfecto. ¿Vale? No hay movimiento en el eje Y. Entonces, siempre colocamos los ejes en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella, ¿vale? Muy bien, pues entonces, en el eje Y decíamos que la aceleración en el eje Y vale 0, por lo tanto, todo este término se anula, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda que las fuerzas en el eje Y, ¿qué tengo? Tengo que la normal en sentido positivo del eje Y y el peso en sentido negativo del eje Y, ¿no? La normal en sentido positivo es un sentido negativo. Vale, pues tengo que la normal menos el peso en Y es igual a 0. Es decir, la normal es igual al peso en Y. Y daos cuenta de que yo el peso en Y lo tengo calculado aquí. Por lo tanto, la normal, ¿a cuánto equivale? A 15,01 newton. ¿Vale? ¿Vale? Vale, mirad. En la ecuación, para poder despejar la aceleración, me falta por conocer la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Aquí. Porque P sub X lo conozco. Lo hemos calculado aquí. ¿Vale? La masa la conozco. La aceleración es lo que quiero despejar. Bueno, pues me falta por conocer la fuerza de rozamiento. Pues nada, pues la fuerza de rozamiento es mu por la normal. La normal la acabamos de calcular. Pues la fuerza de rozamiento es igual al valor del coeficiente 0,2 por la normal que vale 15,01. ¿Vale? Pues entonces la fuerza de rozamiento vale 3,002 da pues 3,0 newton. ¿Vale? La fuerza de rozamiento vale 3,0 newton. Entonces ya sé lo que vale todos los términos de esta ecuación. ¿Vale? Pues entonces yo ahora cojo esta ecuación y sustituyo todos los datos y despejo la aceleración que frena al cuerpo. ¿Vale? Vale, ¿cuánto vale P sub X? Menos M, bueno, pues lo tengo calculado aquí.
menos m por g por el seno, ¿no? Lo tenía calculado aquí. Sustituyo los datos, P sub x, mg por 12,60 newton. Lo tenemos aquí. Calculado. P sub x vale 12,60 newton. Lo calculamos aquí. Vale, pues menos 12,60. Menos la fuerza de rozamiento, que la acabamos de calcular, 3 newton. Menos 3,0 es igual a la masa, que es 2 kilos, por la aceleración en el eje X. ¿Vale? Entonces, si ahora despejáis la aceleración en el eje X, ¿qué os queda? Que menos 12,60 menos 3 partido por 2, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, es igual a la aceleración en el eje X. ¿Vale? Pues si despejamos, menos 12,60, perdón, menos 3 partido por 2, esto da menos 7,8, y daos cuenta del signo que ya me queda bien, menos 7,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Tiene sentido este resultado? Tiene todo el sentido del mundo. Daos cuenta de que me da una aceleración negativa, tal y como corresponde a una aceleración de frenado. Si yo no coloco los ejes así, pues bueno, pues ya tengo que interpretar. O sea, el resultado numérico, haciéndolo bien, me va a quedar igual. Pero siguiendo esta mecánica, siempre me quedan ya bien todos los resultados numéricos y todo. Ya no tengo que andar haciendo historias ni elucubraciones raras. ¿Vale? Siempre me queda bien. ¿Por qué? Por lo que os digo, colocamos los ejes de la manera que nos es más conveniente para facilitar los cálculos, ¿vale? Y yo, a ver, llevo mucho tiempo utilizando esto. Yo, una vez que desarrollé esto y aprendes a seguir la mecánica, siempre que sale bien, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. Hacemos el diagrama de fuerzas. Si hay que colocamos los ejes. ¿Que hay que descomponer alguna fuerza? Bueno, pues se descompone y se calculan sus componentes. Y luego se aplica la segunda ley de Newton. ¿Cómo coloco los ejes? En la dirección del movimiento y en la perpendicular a ella. Y punto. Y dando el sentido positivo al del movimiento. Y veis cómo se hace perfecto. Y quedan los resultados todos coherentes perfectamente, ¿vale? Cómo nos queda todo perfectamente coherente y perfectamente calculado. ¿Vale? Que de hecho en el libro lo hacen positivo y bueno, simplemente dice que es aceleración de frenado. Vale, está bien, pues claro que está bien. Pero así ya nos queda un valor negativo como corresponde pues a cualquier aceleración de frenado. ¿Vale? ¿De acuerdo? De acuerdo a todos los criterios que habíamos visto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, vamos a dejarlo aquí. A ver, esto es muy importante que lo analicéis, que lo interioricéis y que lo razonéis y que lo penséis y que todas estas palabras que podamos utilizar terminadas en eis, ¿vale? Para que de alguna manera no nos líe porque no tiene complicación ninguna, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es seguir una mecánica, simplemente. Es seguir una mecánica y sale siempre. No vais a tener nadie el más mínimo problema, ¿vale? Veréis que es practicar y punto. Bueno, invertid un poco de tiempo en esto, ¿vale? Que de verdad que merece la pena porque luego luego es muy sencillito y vamos, sale siempre. ¿Vale? Bueno, pues nada chicos, cuidaos mucho, pasad muy buen finde y seguimos avanzando, ¿vale? Venga, un saludo, chao.